Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es un placer volver con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué famoso les gustaría ver en nuestro canal. Les enviaremos nuevos vídeos. Vean mi vídeo hasta el final para mantenerse al tanto de todos los detalles. Y no olviden compartirlo. Disfruten. ¿Por qué Burak Ozceğit fue excluido de los premios Joy? La disputa sobre la sede del evento el año pasado y las acusaciones de publicaciones eliminadas. El futuro de Burak Ozceğit en el mundo árabe y la verdad sobre la lista negra son noticia. Burak Ozceğit, uno de los actores turcos más queridos del mundo árabe, no participó en los premios Joy de este año, la gigantesca organización en Arabia Saudita que acoge a estrellas mundiales cada año. La ausencia de Ozceğit de esta enorme organización ha suscitado la pregunta, ¿acaso los árabes pusieron a Burak Ozceğit en la lista negra? La crisis de disgusto por los asientos que se habla tras bambalinas. Se afirma que la razón de la ausencia del famoso actor, quien asistió a la ceremonia el año pasado con su esposa Fariye Evcen, de la lista de invitados este año es una crisis en las redes sociales. Según información filtrada tras bambalinas. La controversia del año pasado, se alega que a Ozceğit no le gustó el asiento que se le asignó en la ceremonia del año pasado y tuvo problemas con el equipo organizador. El mensaje que compartió y borró, se afirma que el famoso actor publicó una publicación criticando a la organización en sus redes sociales en ese momento, pero la borró poco después. Se afirma que los organizadores utilizaron esta situación como excusa para ponerlo en la lista negra. Ha cambiado su rumbo hacia Rusia y las repúblicas turcas. Los cambios en los viajes al extranjero de Burak Ozceğit en los últimos meses también refuerzan estas afirmaciones. El actor, quien anteriormente pasaba gran parte de su tiempo en países árabes, se ha destacado por 1. Excursión a Rusia, asiste con frecuencia a inauguraciones en Rusia y se reúne con sus fans. 2. Repúblicas turcas, participa en importantes proyectos en países como Kazajistán y Uzbekistán. 3. Ausencia de Kuwait y Qatar. Sus apariciones menos frecuentes en eventos en la península arábiga han llamado la atención. El factor Fariye Evcen. La prensa árabe también informó sobre acusaciones de que Ozceğit, quien asistió a la ceremonia del año pasado con su esposa, reaccionó negativamente tras un fallo organizativo relacionado con Fariye Evcen. Su ausencia de la lista este año se ha interpretado como una ruptura de vínculos con los organizadores saudíes. ¿Por qué Burak Ozceğit fue excomulgado de los premios Joy? La crisis de la disgusto por el lugar, las publicaciones eliminadas y las acusaciones de lista negra en el mundo árabe. Burak Ozceğit, quien ha mantenido su máxima popularidad en el mundo árabe durante años y cuenta con una base de fans que supera los millones, no asistió a los premios Joy de este año en Arabia Saudita, que reunieron a estrellas mundiales. Además, esta ausencia fue demasiado significativa como para descartarla con simples excusas como conflictos de agenda o ocupación. Ozceğit ha sido considerado una de las estrellas turcas indispensables de la organización en los últimos años. Su ausencia en la alfombra roja planteó una sola pregunta en la prensa y las redes sociales árabes. ¿Ha sido Burak Ozceğit incluido en la lista negra? El gran silencio tras una invitación. Como se recordará, Burak Ozceğit asistió a los premios Joy el año pasado con su esposa Fariye Evcen y fue una de las figuras más populares de la noche. La intensa atención de sus fans árabes, en particular, provocó que la pareja tuviera dificultades para desplazarse, y estas imágenes se comentaron durante días. Sin embargo, lo ocurrido tras bambalinas no fue tan prometedor. Este año, ni el nombre de Burak Ozceğit figuraba en la lista de invitados, ni los organizadores hicieron ninguna publicación promocional sobre él. Además, Ozceğit tampoco rompió este silencio. Ninguna declaración, ningún mensaje de ocupado. En ese momento, comenzaron a circular los rumores entre bastidores. La crisis de la insatisfacción con los asientos se comenta tras bambalinas. Según las acusaciones, el incidente que desencadenó la crisis ocurrió en la ceremonia del año pasado. Según información filtrada tras bambalinas, Burak Ozceğit no estaba satisfecho con la disposición de los asientos reservados para él y su esposa. Se afirmó que hubo tensión con el equipo organizador por este asunto, y que la situación se intensificó rápidamente. Si bien es sabido que el protocolo y la jerarquía son fundamentales en la cultura organizacional árabe, se alegó que la reacción de Ozceğit se percibió como una falta de respeto. En particular,
la participación de su esposa, Fariye Ebsen, en el proceso aumentó aún más la tensión. El mensaje compartido y eliminado. El verdadero detalle que intensificó la crisis ocurrió en las redes sociales. Según las acusaciones, Burak Ozcivit publicó una publicación crítica sobre la organización en su cuenta personal después de la ceremonia. Aunque el nombre de los Joy Awards no se mencionó directamente en la publicación, se afirmó que hubo declaraciones veladas sobre la ceremonia y su organización. Esta publicación fue eliminada poco después. Sin embargo, es bien sabido que las capturas de pantalla nunca desaparecen en el mundo de los eventos árabes. Supuestamente, los responsables de los Joy Awards tomaron nota de esta publicación y consideraron que el comportamiento de Ozcivit era motivo de inclusión en la lista negra. ¿Es la lista negra real o una exageración? Si bien el concepto de una lista negra oficial rara vez se menciona explícitamente en las principales organizaciones con sede en Arabia Saudita, se sabe que algunos nombres se mantienen discretamente al margen. Por lo tanto, la exclusión de Burak Ozcivit de los eventos de este año se interpretó como una sanción silenciosa en la prensa árabe. Según algunas fuentes, Ozcivit no fue vetado explícitamente, sin embargo, se rumorea que fue eliminado de la lista de nombres prioritarios. Esto significa, en efecto, lo mismo, sin invitación, sin presencia escénica, sin visibilidad. Ha cambiado su ruta. Iniciativa de Rusia y las repúblicas turcas. El cambio en los viajes al extranjero de Burak Ozcivit en los últimos meses tampoco ha pasado desapercibido. Anteriormente, el actor aparecía principalmente en países del Golfo, pero su ruta ha cambiado visiblemente. Sus viajes a Rusia, sus frecuentes inauguraciones y sus reuniones con fans han acaparado titulares. El intenso interés que despertó, especialmente en Moscú y San Petersburgo, le abrió las puertas a un nuevo mercado. Sin embargo, Kazajistán, Uzbekistán y otras repúblicas turcas también se han convertido en los nuevos favoritos de Ozcivit. Parece estar aumentando su presencia en estas regiones con proyectos de gran presupuesto, acuerdos publicitarios e invitaciones a eventos. Por otro lado, sus apariciones menos frecuentes en países del Golfo como Kuwait, Qatar y Arabia Saudita han planteado la cuestión de si se ha distanciado de la península arábiga. El factor Fariye Ebsen no se pasó por alto. Algunos comentarios en la prensa árabe sugirieron que no solo Burak Ozcivit, sino también su esposa, Fariye Ebsen, estaban en el centro de la crisis. Se afirmó que la reacción a un incidente que involucró a Ebsen en el evento del año pasado no fue bien recibida por los organizadores saudíes. Se dice que esta reacción de la pareja se percibió como una rabieta de estrella, lo que provocó un distanciamiento entre la familia Ozcivit y los saudíes. Está en peligro el futuro de Burak Ozcivit en el mundo árabe. Ante todas estas afirmaciones, la pregunta más frecuente es, ¿está Burak Ozcivit perdiendo popularidad en el mundo árabe? Según los expertos, la respuesta no está clara. Ozcivit aún cuenta con millones de seguidores y su serie sigue siendo vista en el mundo árabe. Sin embargo, las grandes organizaciones juegan un papel decisivo en la gestión del prestigio y la percepción. Ser excluido de una organización tan grande como los premios Joy, si bien no implica una pérdida de reputación a corto plazo, podría provocar el cierre silencioso de puertas a largo plazo. Una estrategia de silencio o una nueva era. Cabe destacar la ausencia de declaraciones por parte de Burak Ozcivit al respecto. Mientras algunos interpretan este silencio como una estrategia consciente para evitar que la crisis se agrave, otros creen que el actor prefiere continuar su camino hacia nuevos mercados y nuevas metas. En conclusión, es probable que la crisis de los premios Joy se debata en el mundo de las noticias sobre famosos durante mucho tiempo. ¿Son ciertas las acusaciones de inclusión en la lista negra o se trata simplemente de un distanciamiento temporal? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la ausencia de Burak Ozcivit se sintió mucho en la noche de los premios Joy de este año. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.